El 20 de marzo de 2021, 4 compañeros nos reunimos en la ciudad de Neiva para emprender un viaje que nos marcaría para siempre. Inicialmente convocamos salir a sitios estratégicos de la ciudad. El tiempo avanzó y con algunos retrasos logramos concretar el encuentro. Así, partimos al municipio de Villavieja. Descansamos un poco y tomamos energías para continuar. Con equipos al hombro y con gran expectativa, llegamos al centro poblado Polonia, a la casa de Elizabeth Medina, la cual nos recibió con muy buena acogida. Encendimos las cámaras y activamos los micrófonos. Elizabeth Medina charla con nosotros previamente, se sienta y comienza a contarnos su historia. Vivíamos en San Vicente del Caguán, llevábamos una vida, diría yo, muy acomodada. Con mis hijos estaban pequeños, eh, estábamos súper bien, pero de esas cosas de que pues estaba trabajando en el batallón. Siempre he dicho, me ha gustado la política, pero la política, no la politiquería. En ese entonces estaba, y tengo que decirlo de pronto un poquito abierto, me gusta el polo democrático. Y siempre he sido como de izquierda. No quiere decir de que sea guerrillera, porque siempre me han catalogado así. No. Pero da la casualidad que entro a trabajar con el batallón. Ese es el batallón Cazadores de San Vicente del Caguán. Allá empiezo a trabajar. Yo vivía en San Vicente. El batallón queda a unos 15 minutos del pueblo. Esto fue en el 2011 cuando me tuve que venir. Me sentía ya muy acosada. ¿Por qué? Porque como trabajaba allá, yo sentía que me seguían, pero nunca le presté pues como la importancia, porque yo decía, yo no he hecho nada, no debo nada. Pero da la casualidad de que en una ocasión estábamos en un establecimiento público cuando llegaron a buscarnos, e incluso estaba la de rayos X, y nos tocó escondernos en un baño. Nos estaban buscando y en eso nos dijeron, o sea, que eran personas que no conocían, pues supuestamente los que nos dicen son milicianos. Son milicianos, escóndanse, nos escondieron. Luego nos tocó salir por la puerta de atrás de este establecimiento público, muertas del miedo, porque ¿quién no le va a dar miedo? O sea, yo tenía a mis 2 niños pequeños, estaba separada, entonces el temor era de dejar a mis hijos sola. Más sin embargo, esa noche logramos salir, ya después pasamos pues informe a la policía, vivíamos ya en la zona de seguridad, al pie de la policía. Igual yo seguí trabajando, pero ya el temor fue más porque ya yo veía que siempre me seguían, o sea, de la casa al batallón me perseguían. O sea, yo manejaba, yo me iba en moto y yo veía de que siempre que yo salía habían personas en las esquinas y me estaban siguiendo, o sea, todo el recorrido, porque hasta yo llegaba al batallón y ahí ya también paraban, entonces ya uno se da cuenta de que es que te están siguiendo. O sea, como que a ver qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer. Y me sentí muy perseguida. Ya después fueron panfletos, o sea, por debajo del apartamento, donde yo no dormía tranquila por el temor a mis hijos, porque mis hijos estaban pequeños y como madre soltera me tocaba pues enviarlos a ellos al colegio. Ellos iban solos y yo siempre me iba con ese temor de que en cualquier momento yo llegara y no los encontraba. Y ya los panfletos, que yo era una zapa, que yo estaba pues llevando información al batallón, que la vamos a matar, que los sapos se acaban, o sea, cosas así. Esto me creó un temor terrible, entonces ya no aguanté hasta que de verdad anochecí y no amanecí. Yo alisté solo lo que me cupo en mi maleta de viaje con mis hijos. Lo único que pude fue empeñar la moto que tenía, de resto para poderme transportar. De resto todo lo perdí, todo quedó allá.
sea, no me importó. Para mí lo más sagrado era la vida de mis hijos, o sea, salvaguardarlos a ellos, porque yo no podía, o sea, yo no, de pensar solamente en que yo llegaba de trabajar y no encontrar a mis hijos, eso a mí me invadía un miedo terrible. Elizabeth llegó de trabajar como cualquier otro día a las 6 de la tarde a su casa. No informó a nadie lo que tenía planeado hacer. Llevó su moto a una casa de empeño y con el poco dinero que le dieron alistó sus maletas y a sus 2 hijos. Con miedo, miró que el primer carro salía a las 2 de la mañana. Sin embargo, dicha camioneta tomaba la ruta por Balsillas y se especula por aquel entonces que el camino era muy transitado por la guerrilla. Ella, atemorizada, decide esperar hasta las 4 de la mañana un bus de Comotor que salía directamente a Florencia. De Florencia toma la primera ruta a Neiva, un escape que luego se convirtió en calvario. El dolor más grande es cuando yo llego a Neiva y de tenerlo todo, de dormir bien, de no pasar necesidades. Me encuentro a dormir en el piso. Un proceso duro, duro porque me tocó llegar con mis niños a buscarles colegio, a buscar dónde vivir. A veces uno cree contar con la familia y no es así. Me dieron la espalda. Me dieron la espalda. Mis hijos los tenía acostumbrados a una vida, como dicen ellos mismos, de riquillos. Pero de ahí, o sea, a dormir en el suelo y a sufrir, para mí fueron noches de desvelas, noches que lloraba de verdad inmensamente, de verlos a ellos cómo sufrían. Da la fortuna de que la empresa con que yo estaba trabajando en el batallón tenía sucursal aquí en Neiva, en la Medilázaro. Entonces ellos, al ver todo esto, ellos me hacen el traslado para Neiva. Entonces, pues gracias a Dios, eso fue como algo que me ayudó a sobresalir. Entonces esto de una u otra manera pues me dio como fuerzas para seguir adelante. Ya como a los 3 años yo me vine para acá, para este pueblo, para la casa de mi madre, y pues era un ranchito súper viejito que había. Entonces también llegamos, yo llegué con mis niños, ahí sí que peor, pero pues no, llegamos acá, al menos nadie nos humillaba, tenía las cosas de mi madre y pues ahí sí me levanté con más fuerzas, seguí trabajando, conseguí trabajo en Neiva, iba de acá, que son 30, 40 minutos, y aquí estoy. Hoy le doy gracias a Dios por haber salido adelante, a pesar de todo lo que ha pasado. ¿Que lo marca uno? Sí, lo marca, sobre todo con mi hijo menor. Mi hijo menor, él sufrió mucho el desplazamiento porque él quedó con un trastorno bipolar. Él quedó con un trastorno bipolar, él era aún más pequeñito, él tenía como 6 años, y él, todo lo que veía o cualquier persona que llegaba, él se escondía detrás de la puerta porque pensaba que era la guerrilla. Entonces él quedó con un trauma grandísimo. Entonces esto sí me marcó, y nos marcó porque pues eso está de por vida, o sea, ahí lo tenemos latente. Entonces he sido como ese apoyo, pero gracias a Dios hemos salido adelante y aquí estamos nuevamente de pie. A pesar de todos los hechos por los que tuvo que pasar Elizabeth Medina, no desiste en luchar por su gente, a liderar procesos y alzar la voz ante las injusticias sociales. Una mujer berraca y sin tapujos, que con plena seguridad nos narra sus ideales y sus posturas políticas. Que me gusta. De hecho, yo siempre lo he dicho, y desde un principio yo era una de las que decía, me gustan los ideales de la guerrilla. No quiere decir que me gusta la guerrilla, no. Me gustan los ideales que tenía la guerrilla. ¿Por qué? Porque es que ellos son, o sea, a toda una comunidad, los ideales y los principios
anteriores de la guerrilla. Pero ya esto se fue cambiando y ya ahora es una narcoguerrilla. ¿Qué pasa? Yo llego al Polo Democrático precisamente en San Vicente del Caguán, no tenía afinidad, allá empiezo yo como con este cuento. ¿Por qué? Porque el Polo Democrático allá iba hasta el último rincón de San Vicente del Caguán, donde allá la gente, el campesino, dificulta para sacar sus cosechas, para sacar sus cultivos, el ganado, o sea, tienen muchas dificultades. Entonces ellos siempre se apoyaban al Polo Democrático y la guerrilla, no me van a creer, la guerrilla por allá era mucho lo que los ayudaba. Se dañaba un puente, se dañaba una carretera y hacían las mingas y arreglaban ese puente, arreglaban esa carretera. Entonces, ¿cómo yo no voy a tener afinidad por algo que yo misma estaba mirando? O sea, eso es ser justo, no como es el gobierno de hoy en día, que hoy en día estamos en un gobierno injusto, porque hoy en día a toda hora son prebendas, o sea, miramos es qué hay para mi bolsillo, pero no miramos cómo podemos ayudar al otro, no. Entonces son injusticias, entonces de ahí fue mi afinidad, primero por el Polo Democrático, porque anduve mucho con ellos, conocí cómo era el trabajo de ellos en ese entonces, pero de igual manera todavía siguen habiendo personas con esa afinidad, con esos ideales, y del cual yo sigo siendo así. De hecho, yo lo digo, o sea, yo soy muy de la izquierda, me gusta la izquierda, o sea, yo lo siento, aquí al cual más me dice Elizabeth, pero que si es mi afinidad, o sea, lo que a mí me gusta ayudar a la gente, cuando muchas veces la gente es desagradecida. Hoy en día soy presidente de junta de aquí, de esta comunidad, y la verdad que es mucho lo que se ha hecho por esta comunidad, pero de ahí es donde yo digo, hay mucha discordia. Por lo menos ahorita el alcalde que hay en este momento es del Centro Democrático, y yo le dije no le ayudo porque es que yo no voy con el Centro Democrático, o sea, yo no tengo la culpa. Y hoy en día él me tiene a mí, como se dice, no lo olvido, así lo siento y así él me lo ha demostrado. Entonces dígame cómo no hay diferencias grandísimas nomás ahí, es que no debemos de pelear por política. Entonces, ¿cómo uno no va a estar en una cosa esta donde yo digo, es que la política no es en no creerla, es de saber llevarla? Entonces de ahí es que yo digo, no, me gusta el Polo Democrático, he visto muchas justicias por este lado y por este lado han habido injusticias, entonces de ahí es que siempre miro desde ese punto de vista. Elizabeth actualmente lidera como presidenta de junta en la comunidad donde vive. Entre risas, dice que a veces se desanima, pero que siempre resiste porque sus ideales van primero, el defender a las víctimas del conflicto armado. Ahorita estamos trabajando para la mesa de víctimas del municipio, porque también estamos muy abandonados. Ese es otro problema que nosotros tenemos, las víctimas, que nada tenemos que ver. Y el gobierno dice, hay tantas ayudas para las víctimas. Una gran mentira. Lo acabo de vivir, yo pedí una prórroga y la respuesta de la prórroga, o sea, es una ayuda humanitaria que a uno lo dan. Señora Elizabeth Medina, su hogar no califica, usted ya no carece de carencias, no tiene carencias en su hogar. Venga, ¿cómo yo no tengo carencias en mi hogar? Soy mujer soltera, o sea, mujer separada, madre cabeza de hogar. Tengo un hijo terminando un bachiller, un hijo en la Universidad Surcolombiana, donde tengo que salir todos los días a atravesar una quebrada que muchas veces ha tratado de llevarme para llegar a la ciudad de Neiva para poder trabajar y sostenerme, y no tengo carencias. O sea, esto es absurdo lo que me está diciendo el gobierno. Entonces, ¿dónde están las ayudas? ¿A dónde están yendo? ¿A los bolsillos de las grandes arcas del gobierno? Y nosotros, los que hemos vivido el conflicto,
tenemos que seguir llevando de la RUME. O sea, no es justo. Créeme que no es justo. Según el Observatorio Global de Desplazamiento Interno, Colombia registró hasta diciembre de 2019 más de 7 millones de personas desplazadas como consecuencia del conflicto armado, cifra que sigue en aumento por el que unos llaman regreso de la seguridad democrática. Con estos datos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados cataloga a Colombia como el país con más desplazados internos en el mundo y después de Siria, el país con más desplazados forzosos. Las estadísticas no mienten, los terribles relatos de las víctimas tampoco. ¿Hasta cuándo esta guerra absurda? Agradezco a todos y a ustedes, chicos, por escuchar esta experiencia que me pasó en desafortunado relato forzoso que me tocó vivir de San Vicente, víctima del conflicto armado. ¿Que hay tristeza todavía en mi corazón? Sí. ¿Que he tratado de perdonar? Sí, pero no se puede olvidar.